Hola amigos, bienvenidos una vez más a los Tips 2023 de licitaciones, consultoría, gestión, asesoría y formación para licitar con las entidades del Estado. En este video vamos a continuar hablando de la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Hablaremos y profundizaremos en el artículo número 6. ¿Qué nos dice el artículo número 6? ¿De qué nos habla? Nos habla de la capacidad para contratar. Empezaremos a hablar de este artículo. Presten mucha atención. ¿Quiénes pueden celebrar contratos con las entidades estatales? Primero, las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. ¿Y a qué personas nos referimos? Nos referimos a las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras. ¿A qué nos referimos cuando nos hablan de consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes? Hablemos entonces de personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales legalmente capaces son aquellas personas naturales mayores de edad que tienen su cédula de ciudadanía, que tienen vigente el registro mercantil de la Cámara de Comercio, que tienen inscritas las actividades comerciales acordes a lo que ofertan, que acreditan sus pagos de seguridad social vigentes, que no tienen inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones en los términos del artículo 8 de esta Ley 80 de 1993, que tienen experiencia, capacidad financiera y técnica, y además los permisos, licencias, pólizas de riesgo, sistemas, registros y demás documentos que les sean exigidos para el desarrollo de su actividad comercial, para ofertarle bienes, servicios u obras al Estado a través de la participación como oferente individual. Las personas jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras legalmente capaces, son aquellas personas jurídicas que tienen vigente su certificado de representación legal de la Cámara de Comercio de su domicilio o su equivalente en la autoridad competente en el país de su domicilio, con un representante legal mayor de edad y con capacidad para representar la empresa, que tienen un objeto social acorde a lo que ofertan, que acreditan sus pagos de seguridad social vigentes, que no tienen inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones en los términos del artículo 8 de esta ley, ni tampoco su representante legal ni sus socios, que tienen experiencia, capacidad financiera, capacidad técnica, y además, al igual que las personas naturales, los permisos, licencias, pólizas de riesgo, sistemas, registros y demás documentos que les sean exigidos para el desarrollo del objeto social de la compañía, para ofertarle al Estado bienes, servicios u obras en calidad de oferente individual. Segundo, también podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los cabildos indígenas, las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, los consejos comunitarios de las comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993, y aquí hay algo que es importante, para las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y las demás formas y expresiones organizativas, deben cumplir con lo siguiente. Primero, deberán contar con 10 años o más de haber sido incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente registro público único nacional. Y 2, que hayan cumplido con el deber de actualizar la información en el mismo registro. Tercero, los consorcios y uniones temporales también pueden ofertarle al Estado. Nos referimos a las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras, que no presentan sus ofertas individualmente,
sino que lo hacen en calidad de proponente plural, ya sea en la figura de consorcio o en la figura de unión temporal. ¿Puede una persona natural y una jurídica conformar un consorcio o una unión temporal? La respuesta es sí. Generalmente participan en los procesos personas naturales y jurídicas. También lo pueden hacer en calidad de proponente plural, usando cualquiera de las formas que ya mencionamos, consorcio o unión temporal. El proponente plural está conformado por uno o más empresas, sin importar si es natural o jurídica, y cada una tiene un porcentaje de participación, que sumado los porcentajes de participación debe totalizar un 100%. ¿Por qué se asocian las empresas como proponente plural? Normalmente pasa cuando un proponente, ya sea persona natural o jurídica, no cumple con alguna de las exigencias planteadas en los pliegos o invitaciones del proceso al que desea participar, por lo que se une con uno o más personas, ya sea natural o jurídica, para complementarse. Normalmente es por complementar la experiencia, la capacidad técnica, la capacidad financiera, o en algunos casos para lograr el puntaje dado por el factor de discapacidad en las licitaciones, e incluso por ser MIPYME, con mujeres como accionistas o miembros de la parte directiva. Atención a esto, que es importante de este artículo 6, para tener en cuenta. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Con respecto a esto, hay que comprender dos aspectos muy importantes. Primero, hay que tener en cuenta que el consorcio o unión temporal, una vez se legalice con el contrato adjudicado, es una persona jurídica. Por lo tanto, es importante que en el acta consorcial o de unión temporal se especifique claramente en uno de sus artículos o cláusulas que la duración será el plazo del contrato y un año más en los términos del artículo 6 de la Ley 80 de 1993. Segundo, las personas jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras, deberán acreditar en su certificado de representación legal o en el documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el caso de proponentes extranjeros, que su duración no es inferior al plazo del contrato y un año más. Cuarto, finalmente en los términos del parágrafo de este artículo 6 tenemos lo siguiente, para tener en cuenta. Para efectos de la presente ley, nos dice que la Corporación para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Paez y zonas aledañas Nasa-Quihue podrán celebrar contratos para adelantar y ejecutar planes, programas y proyectos para la atención de las necesidades de los habitantes de las comunidades étnicas de los municipios y aquí hablamos de municipios del departamento del Cauca, como Popayán, Almaguer, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Inza, Jambaló, La Sierra, La Vega, Miranda, Páez, Patía, Piendamó, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander de Quilichao, Silvia, Sotará, Suárez, Toribío y Totoro, como ya lo mencioné, en el departamento del Cauca. Y en el departamento del Huila, los municipios de Neiva, Gigante, Iquirá, La Argentina, La Plata, Natagá, Paicol, Pitalito, San Agustín, Tesalia, Villavieja, Yaguara, Palermo y Rivera. Confirmo, en el departamento del Huila. Bueno, amigos y amigas, aquí hemos terminado este video en el que hemos resumido de una manera más detallada posible para hacer entender el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, que es la capacidad para contratar.
Espero que este video haya sido de su agrado y que pueda contribuir a los propósitos que ustedes buscan. No olviden suscribirse para tener acceso a más contenido que les enseñe a licitar con el Estado. Éxito para todos.